Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Y el día de hoy quisiera platicar un poco sobre las tradiciones y el presente. Y tal vez la cuestión es comenzar con una pregunta que es un tanto provocadora. ¿Por qué conservar las tradiciones? ¿Qué caso tienen? ¿Para qué sirven? Sobre todo ahora, por ejemplo, que tenemos el Facebook y todo este tipo de mecanismos para comunicarnos que nos meten unas nuevas dinámicas. Bien, la respuesta va a ser también muy directa, aunque un poquitín desconcertante. Resulta que las tradiciones son presente, no pasado. ¿Sí? En ese sentido, destruir tradiciones es destruir el presente y vaciarlo de contenido, ¿no? Bien, para entrar ya de lleno a este tema, habría que empezar a abordar por qué hago la afirmación que las tradiciones no son un pasado, sino un presente. Bien, el asunto es bastante sencillo. Si reflejamos un poco o reflexionamos un poco, vemos que efectivamente una tradición tiene un origen en el pasado. Esta fue una serie de conductas que se empezaron a desarrollar por diferentes grupos sociales, por las personas mismas, y eran respuestas que daban a su entorno en sus ámbitos comunitarios. Frente a aquellas cuestiones que eran importantes, que incluso eran de la vida cotidiana, los seres humanos hemos venido dando respuestas. Bajo ciertos momentos, un tipo de respuesta que damos ante un conflicto o ante una situación específica se empieza a generalizar porque nos resulta útil, ¿no? Así, con el paso del tiempo, estas prácticas no solo se generalizan, sino que llegan a formarse como una tradición, como un evento compartido por las poblaciones, ¿no? Las poblaciones mismas. Podemos tomar muchos ejemplos. El primero, para ilustrar cómo algo se ha convertido en tradición, podemos pensar, digamos, en el hecho de la crucifixión de Cristo, que va a dar origen a la celebración de la Semana Santa. Y elegí esto porque la conmemoración de la Semana Santa, por lo menos aquí en San Luis Potosí, tiene un vínculo muy estrecho a esa procesión que llamamos de el silencio, ¿no? La manera como las poblaciones que se iban cristianizando conforme el cristianismo se iba extendiendo, se empezaron a desarrollar una serie de formas para reaccionar ante este evento y poder conmemorarlo. De ahí que diferentes lugares, diferentes pueblos generaron tradiciones distintas, ¿no? Vamos a ver dos que sobreviven en este país, tres que sobreviven en este país. La primera nos está haciendo referencia, por ejemplo, a la crucifixión en Iztapalapa, Ciudad de México. La segunda es la que tenemos aquí en San Luis Potosí, que es la Semana Santa, y también podemos agregar una más que puede ser la celebración de Semana Santa en el municipio de Santa Catarina, municipio específicamente en el poblado de Santa María Acapulco, que es una celebración de tipo Xihui, de los indígenas que viven en esa zona del estado de San Luis Potosí, ¿no? Cada una de estas formas de conmemorar el evento tiene su propia historia y tiene sus propios significados, ¿no? Comencemos por ya centrándonos un poquitín en el caso de la celebración en Santa María Acapulco. Esta se originó bajo ciertas circunstancias, básicamente dos. La primera es que la población Xihui, que eran un grupo nómada, tuvo que enfrentar la colonización de los españoles y de los que traían una serie de grupos indígenas como aliados de ellos, que buscaban asentarse en el territorio por tierras que ellos deseaban, tanto por la minería como para la agricultura. En el contexto de una guerra de cerca de 40 años, los sobrevivientes, los Xihui sobrevivientes, se fueron a refugiar en tierras que no eran deseadas por los españoles para estar más seguros y para evitar estos conflictos y el tener que someterse. En ese mismo contexto llegaron los frailes franciscanos
con la evangelización, pero además de la evangelización trajeron una serie de técnicas que para ellos eran necesarias en ese momento, como la agricultura, fortalecieron la alfarería y otras cuestiones. Claro, tuvo que darse una negociación, ¿no? Recibieron este apoyo, recibieron además la protección de la Iglesia, de los frailes, contra abusos de la población española, y a cambio se sumaron a el catolicismo. Y a partir de ahí readecuaron su estilo y su forma de vida y empezaron a desarrollar la manera muy particular en que ellos iban a enfrentar esa tradición, que tuvo como primer momento un elemento de creación de identidad, de definirse a sí mismos, de diferenciarse quiénes son ellos y quiénes son los otros. Con el paso del tiempo sí tenemos que reconocer que ciertos procesos nacionales realmente no tuvieron presencia, como pudo haber sido la independencia, la reforma o incluso la misma revolución. Sin embargo, con el paso de los años y con las modificaciones tanto en la economía en el país como en el mundo, ellos comienzan a salir a otros lugares para ganar dinero que les permita enfrentar la situación de pobreza de una agricultura sumamente pobre. En ese contexto tenemos que la Semana Santa empieza a cambiar en algún aspecto su significación, el valor que tiene para ellos. Ya no solamente era reconocer a los miembros, a los pertenecientes de una comunidad aislada, sino ahora había que comenzar a reconocer a aquellos que salen y envían dinero a la propia comunidad, ¿no? Mayormente fueron viajando a Estados Unidos y desde allá empezaron a enviar el apoyo económico para la sobrevivencia familiar. La identidad entonces, la pertenencia, ahora ya es algo que incluye a gente que sale, pero regresa a refrendar su pertenencia durante estas fiestas. Aquí vemos como nuevamente algo que se originó en el pasado, en aquellos años tiene un nuevo valor y un nuevo significado para las comunidades que participan en él. Pero ese no ha sido el único cambio. Y aquí quiero narrar una experiencia que me tocó presenciar. Cuando empieza a haber otro cambio que tiene que ver con ya la globalización, el crecimiento de los caminos, carreteras, etcétera, así como el incremento del turismo, la revaloración de algunas cuestiones de la cultura indígena en nuestro país y en nuestra sociedad, empezó a llegar el turismo, ¿no? Y a mí me tocó conocer de persona estas tradiciones cuando aún todavía no se veían marcadas por la presencia turística. El asunto entonces es que yo observé todavía un ritual donde un papel importante lo jugaban aquellos que salían y regresaban, aquellos que mandaban dinero. Yo vi unas comunidades sumamente pobres, sin embargo, con una gran cantidad de camionetas con placas norteamericanas, así como antenas parabólicas. Estoy hablando del año de 1986 aproximadamente. Estando entonces en la fiesta, me tocó participar de ella, todavía con muy poca presencia de turismo, o prácticamente sin turismo todavía, y estuve viendo cómo un punto muy importante de la celebración es que a partir de la muerte de Cristo, ocurría, o de la crucifixión y muerte de Cristo, ocurría el ascenso del diablo al mundo, donde lo controlaba. Y obviamente estaba el manejo de los pecados, de las cuestiones indebidas dentro del catolicismo. Teníamos un diablo mayor acompañado de sus diablos menores, que tenía como función aventarse todo ese periodo entre la muerte de Cristo y la resurrección en total estado de ebriedad y generando conflictos dentro de la comunidad, quitándoles comida a las personas que participaban, molestándolos, insultando, etcétera, ¿no? Y también dentro de esta cuestión de violentar lo que era una vida cotidiana de tipo religioso, donde la gente buscaba el bien, pues él violaba todos los reglamentos.
sociales, todas las conductas aceptadas. Me tocó entonces, en este contexto, estando dentro de la iglesia, ver que el diablo, con alguno de sus pequeños diablos menores acompañantes, se abrazaban y comenzaban a bailar. Dentro de este baile se daba una simulación de intimidad sexual, ¿no? La reacción de los fieles que estaban orando para que el diablo fuera desterrado y para que regresara el poder de Cristo a este mundo, se metían más en sus propias oraciones, agarraban con mayor seriedad el rezo, y los diablos seguían haciendo su espectáculo, ¿no? Bien, efectivamente a mí me consternó, no esperaba el evento, y además la gente que me acompañaba en ese tiempo me estaban ayudando en una investigación, no eran antropólogos, eran diseñadores gráficos, fotógrafos, y sí tuve que dar una explicación, porque ellos tampoco no entendían cómo era posible que dentro de la religiosidad se pudiera practicar este tipo de espectáculos al interior de la propia iglesia frente al altar. Bueno, expliqué lo que es un rito de inversión y que se trataba de que todo lo permitido, o todo lo prohibido, mejor dicho, en ese momento se volvía permitido porque el demonio dominaba al mundo. El mal se había apoderado del mundo por la muerte de Cristo. Bien, ahí estuvo el evento, pasó el tiempo, ¿no? Y años después me encontré con un amigo originario de esa comunidad y le pregunté, le dije, oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo va la celebración de Semana Santa? Dice, no, pues ahí sigue como siempre, y como siempre seguirá, pero hicimos unos cambios. Le dije, ¿y en qué consiste? Dije, bueno, pues ahora resulta que el diablo ya está un poquito mejor comportado, ¿no? Ya hay ciertos espectáculos que el diablo no hace dentro de la iglesia. Le dije, hombre, ¿pero por qué? Estás violentando la tradición. Dice, mira, es que está llegando mucha gente de fuera. Gente que no nos conoce y que no sabemos qué tanto nos puede entender. Entonces, no queremos ser acusados de degenerados, ¿no? Es un evento fuerte, quien no lo conoce puede sentirse ofendido o escandalizado. Así es de que mejor ese tipo de escenas lo suspendieron. Y segundo, el diablo que ya ves que se la pasaba molestando a todo el mundo, quitándole las cosas, ofendiéndolos, bueno, ya lo tenemos más limitadito. Ahora sí puede hacer ese tipo de conductas, pero únicamente con la gente del pueblo. Y no se mete con la gente que llega de visita a presenciar el evento, ¿no? Me generó un poco de conflicto, un poco de extrañeza. Sin embargo, con el tiempo y con otra serie de reflexiones sobre lo que es la cultura y el cambio, me empecé a dar cuenta que esa fiesta seguía manteniendo su contenido religioso, seguía manteniendo su contenido de identidad que se construía y que se compartía con los habitantes de esta localidad, pero que simplemente, manteniendo su beneficio, la seguían haciendo porque se estaban generando beneficios extra. ¿Cómo era? Recursos económicos, ingresos económicos para la localidad, venta de artesanías y toda una serie de cuestiones. Vemos nuevamente otra modificación, pero esa modificación está actuando, está llevando a esas viejas soluciones a adecuarse para convertirse en nuevas soluciones, manteniendo la cuestión de la identidad, ¿no? Pensemos ahora, por ejemplo, en la celebración de Semana Santa en San Luis Potosí. Es claro que hay grandes intereses económicos, hoteleros, restauranteros, autoridades municipales, de gobierno, ¿sí? Pero no solamente existe eso. Si observamos, no sería posible hacer una procesión del silencio contratando actores o personas para que participen en él. Entonces, no es solamente ciertas cuestiones como el dinero que sí benefician, sino también están aquellas personas que, por ejemplo, pueden participar porque es un evento que les da identidad religiosa, que les permite expresar sus creencias, sus devociones. Hay otros que no serán muy religiosos, pero que lo ven como un reto.
aventarse toda la procesión cargando algo, mostrando su propia fuerza, lo que va a repercutir en la autoestima de esas personas. No podemos olvidar a los organizadores, que también trabajan gratuitamente, voluntariamente, pero que al participar en la organización pertenecen a un grupo y tienen un lugar y su propia identidad se ve mejorada, ¿no? Tenemos entonces que la procesión del silencio, independientemente de qué la pudo haber originado en San Luis Potosí, independientemente de lo que pudo haber sido originalmente en Santa María Acapulco, o lo que pudo haber sido en un origen en Iztapalapa, hoy en día se vive porque brinda soluciones y respuestas al presente de la gente que participa. Entonces podemos ser románticos y hablar del pasado, la historia, hacer libros, etcétera, etcétera, sobre la evolución, pero no podemos olvidar que existen porque nos dan respuestas a nuestro presente. Y vamos con un tema muy sencillo. ¿Algún momento dado puede desaparecer la celebración del cumpleaños? ¿Quién no celebra su cumpleaños? ¿O quién no se siente deprimido cuando nadie lo pela el día de su cumpleaños? Son esos eventos, que también son tradiciones, que se vuelven una manera de identidad y saber quiénes somos. Celebramos nuestro cumpleaños con aquellas gentes que queremos, que están cerca de nosotros o quienes convivimos, ¿no? Y en el caso específico de México, resulta que en los ambientes laborales nosotros no hacemos nada en relación a nuestro cumpleaños. Nunca falta, básicamente, la compañera que se encarga de organizarnos el pastel y la celebración. Es por eso, por lo que, regreso al principio, las tradiciones no son pasado, las tradiciones son nuestro presente. Querer vivir sin tradiciones es vaciar el significado de nuestra vida presente. Esa es la idea central, la comparto con ustedes.